Muy bien, entonces vamos a continuar. Bien, entonces ahora vamos a hablar para terminar nuestra lección de introducción, ¿no? Y de la célula vamos a terminar y vamos a hablar de tejidos, ¿ya? ¿Qué es tejido? Tejido es el conjunto de células, ¿no?, que se reúnen para cumplir una determinada función, ¿no? Así, en nuestro organismo tenemos el tejido cartilaginoso. Ese tejido cartilaginoso que tenemos, por ejemplo, el tejido hialino, ¿no? Ese tejido cartilaginoso está en las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, en la articulación del hombro. También tenemos en la articulación de las últimas costillas con el esternón. El tejido cartilaginoso también tenemos en la nariz, ¿ya? El tejido cartilaginoso también tenemos en el pabellón auricular, ¿ya? También otro tejido que tenemos en nuestro organismo es el tejido nervioso, ¿no? En el tejido nervioso, fíjense ustedes, está formada por las neuronas y las células gliales, por ejemplo, los astrocitos, las células ependimarias, etc. El tejido nervioso está formando todo el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Luego tenemos el tejido adiposo, ¿no?, que está donde más abundante tenemos el tejido adiposo, está en el abdomen y en la región glútea. El tejido adiposo, la cantidad del tejido adiposo depende del tipo de la alimentación que tengamos, el tipo de la actividad que hagamos, ¿ya? Tenemos el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo, cuando yo les hable del sistema óseo-muscular, les voy a hablar del tejido óseo. Les voy a decir que el tejido óseo está formado por los osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, ¿no? Y además que en el tejido óseo tenemos el calcio para mantener la dureza a los huesos. También tenemos el tejido sanguíneo, ¿no? El tejido sanguíneo, ¿no? La sangre. ¿Cómo está formada la sangre? La sangre está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Está formada por el plasma, ¿no? ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? En la médula ósea, que se encuentra en los huesos largos y también en algunos huesos planos, ¿ya? También tenemos el tejido epitelial. El tejido epitelial, ¿dónde se encuentra? Está formado. Este tejido epitelial se encuentra en la piel, ¿ya? Tenemos en la piel, vamos a ver 3 capas. Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la epidermis vamos a encontrar este tejido epitelial, ¿ya? Luego tenemos también tenemos un epitelio muy delgado formado por células, por una sola hilera de células llamada endotelio. Les voy a hablar del endotelio cuando les hable, por ejemplo, de la cara interna del corazón, ¿ya? Luego tenemos el tejido conjuntivo. Su nombre indica conjuntivo, une las articulaciones, ¿ya? Así tenemos los ligamentos. Y por último tenemos el tejido muscular, ¿ya? El tejido muscular es aquel que está formado por células. El tejido muscular tiene muchos núcleos, pueden ver aquí. Dentro del tejido muscular tenemos el estriado, que es un estriado por la cantidad de núcleos. Tenemos el tejido muscular liso, ¿no?, que solo tiene un núcleo, y el tejido muscular que es específico del corazón, que se llama el miocardio, ¿ya? El tejido muscular, el estriado, es voluntario, depende de nuestra voluntad. Por ejemplo, si yo quiero doblar mi mano, doblar mis dedos, ¿no es cierto? En cambio, el tejido liso que está en las vísceras no depende de nuestra voluntad, ¿ya? Y también tenemos el tejido muscular, tejido conjuntivo y el tejido del miocardio. Muy bien, vamos a admitir todo. Ya está. Bien, entonces, por último, vamos a hablar de la homeostasis, ¿ya? ¿Qué es la homeostasis? Para que entiendan bien, ¿ya?, de la homeostasis, les voy a decir, por ejemplo, ustedes tienen un departamento, ¿ya? Y ahora en este momento está haciendo frío en nuestro departamento. ¿Por qué? Porque afuera el medio ambiente está muy frío. Y entonces, en su departamento, ¿qué van a aprender ustedes?
Vamos a prender la calefacción. ¿Para qué? Para mantener constante la temperatura de nuestro departamento, ¿ya? Y también si hace calor afuera, ¿qué van a prender? Ustedes van a prender el ventilador, ¿no es cierto? O si no, el aire acondicionado. ¿Para qué? Para mantener la temperatura adecuada en mi departamento, ¿ya? Esa es la homeostasis. La homeostasis son el mantenimiento, ¿no? Es el mantenimiento del organismo dentro de límites que le permiten desempeñar una función de manera adecuada. Mantenimiento de las condiciones del medio interno, ¿no? Constantes, ¿no? Frente a las variaciones del medio externo, ¿ya? Y así, por ejemplo, en el mantenimiento, ¿no? Del medio interno constante, que es la homeostasis, participan todos los sistemas, ¿ya? Así, por ejemplo, tenemos el sistema circulatorio, que ahora vamos a ver, ¿no ve? ¿Cuál es la función de la sangre? Llevar los alimentos a las células y recoger los desechos. El sistema digestivo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la sensación de hambre, ¿no? Entonces comemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos la sensación de sed, cuando está haciendo mucha calor afuera, tenemos sed y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos líquido, ¿no es cierto? Porque nuestro organismo nos está pidiendo el líquido. Y así, por ejemplo, si ustedes están en una fiesta y están no tomando mucha cerveza, entonces también le llama, tiene que aumentar la diuresis, ¿no? Entonces, eso, ¿quién está actuando? El sistema renal, ¿bien? Y así todos los sistemas, por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿no? Actúa metiendo oxígeno y eliminando dióxido de carbono. Si estamos, por ejemplo, en un medio ambiente, si ustedes están en La Paz, ¿ya? Donde hay poco oxígeno, entonces ustedes van a respirar. Y entonces, si están más o menos un mes, entonces van a aumentar los glóbulos rojos en su organismo. ¿Para qué? Para mantener en nuestro organismo con el oxígeno adecuado y introducir más oxígeno a nuestro organismo, ¿ya? El hipotálamo, dentro del sistema endocrino tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es el centro del apetito, el centro de la sed, el centro de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están transpirando mucho, entonces también requieren más líquido, ¿ya? Es así como se explica la homeostasis. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, admitir todo. Muy bien, cerramos, minimizamos y vamos a dejar de compartir. Con esto hemos terminado nuestro tema de cardiocirculatorio. Bien, entonces ahora vamos a empezar el tema de, vamos a empezar el tema de cardiocirculatorio, que es el tema que nos corresponde el día de hoy, ¿ya? Muy bien, entonces el sistema cardiocirculatorio. Como acabo de decirles, ¿no? Entonces, bueno, son las 8 menos 20, es la última vez que voy a admitir. Por favor, pasen a sus compañeritas que ya no les voy a admitir, ¿ya? Entonces, ya les acabo de explicar que el sistema cardiocirculatorio es vital para el mantenimiento de la homeostasis, ¿no es cierto? Es el responsable de llevar nutrientes a los tejidos y eliminar los desechos, ¿no? Es así como participa de la temperatura, también participa del sistema inmune, también el sistema circulatorio a través de la sangre lleva el oxígeno hacia las células y recoge el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces es muy vital para la homeostasis de nuestro organismo. Y aquí pueden ver cómo está formado el sistema cardiocirculatorio. ¿Por qué se llama cardiocirculatorio? Se llama cardiocirculatorio porque vamos a hablar del corazón, ¿ya? Y vamos a hablar de todos los vasos
¿no? Sanguíneos, ¿no? Vamos a hablar del corazón y de todos los vasos sanguíneos. Por eso se llama cardiocirculatorio. Vamos a hablar de la anatomía del corazón en esta clase. Vamos a hablar cómo funciona el corazón. Vamos a hablar de los vasos sanguíneos, ¿no? En los vasos sanguíneos nos vamos a referir a las arterias, a las venas. ¿Qué circula por las arterias y por las venas? La sangre. También vamos a hablar del sistema linfático, que está formado por los vasos linfáticos y por la linfa. Y también vamos a hablar del sistema inmunitario, ¿no? De la defensa de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, muy bien. Bien, entonces aquí vamos a hablar del corazón, ¿ya? Entonces, vamos a hablar. El corazón, miren ustedes, este es el corazón, ¿ya? Si ustedes hacen un puño con su mano, ese tamaño tiene el corazón, ¿ya? El corazón, ¿no? Es un órgano fibromuscular, como pueden ver aquí, es hueco, ¿no? Y del tamaño de aproximadamente del puño. ¿Dónde se encuentra el corazón? Miren, ustedes se encuentran en el mediastino, ¿ya? Se encuentra encima del diafragma. Este es el músculo diafragmático. Es 100% respiratorio, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahorita que están en reposo, están respirando gracias a la contracción de este músculo diafragmático. ¿Por qué? Porque están en reposo, están sentaditas viendo las diapositivas, ¿ya? Luego, también el corazón se encuentra en medio de los dos pulmones, ¿no? A la altura, la punta del corazón, el ápex del corazón, llega al quinto espacio intercostal izquierdo. La base del corazón está entre el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿ya? Entonces, el corazón, ¿no? También por delante se encuentra el esternón, ¿ya? A los lados del corazón tiene relación con las pleuras de los pulmones, ¿no? Y atrás está formada por la columna por la columna vertebral, ¿ya? Esas son las relaciones. Muy bien, entonces aquí vamos a ver la organización y estructura del corazón, ¿ya? Vamos a ver, mire, si ustedes ven por fuera, vamos a ver que el corazón, ¿ya? En las paredes del corazón vamos a encontrar las tres capas de tejido, ¿ya? ¿Cuáles son las tres capas de tejido? Aquí tenemos el pericardio, ¿ya? El miocardio, miren, 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 atiendan aquí. Pericardio, ¿ya? Miocardio y lo que está de azul es el endocardio, ¿ya? Pericardio, miocardio y endocardio, ¿ya? El pericardio se divide en dos capas, ¿ya? Se divide en un pericardio parietal y en un pericardio visceral, ¿ya? Entre las dos capas hay una cavidad pericárdica donde hay un líquido y además un espacio. Esta cavidad y este líquido pericárdico, ¿no? ¿A qué le ayuda al corazón? A contraerse y dilatarse, ¿no? Sístole, diástole. Ese movimiento realiza el corazón gracias a este espacio que hay entre el pericardio parietal y el pericardio visceral. Para que ustedes no se confundan, ¿ya? En algunos libros este pericardio visceral lleva el nombre de epicardio, pero para que no se confundan les aviso, ¿ya? También tenemos el miocardio, ¿no? Este es el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, vamos a ver que el miocardio, ¿no? Está formada por células, ¿no? Especiales, ¿no? Estas células cardíacas, ¿no? Tienen una contracción autónoma, ¿no? O sea, no dependen de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, esta tiene una contracción autónoma y además esa contracción del miocardio es involuntaria,
¿no? Y pueden fijarse aquí que este miocardio, pueden ver que es más grueso, ¿no? En los ventrículos que en las aurículas, ¿ya? Bien, y por último tenemos el endocardio. Aquí todo lo que está de azul es el endocardio, ¿ya? El endocardio, ¿no? Está formado por tejido epitelial, ¿no? Hemos dicho, ¿no es cierto? Una forma de tejido epitelial es el que se encuentra en la piel y otra forma de tejido epitelial es la que se encuentra en la cara interna de los ventrículos y de las aurículas, tapizando estas caras, ¿ya? Y entonces está formada, es tan fina que está formada por una sola hilera de células, ¿ya? Ese es el endocardio. Muy bien. Entonces, también vamos a ver, miren ustedes aquí, ¿no? Bueno, no se ve muy bien esta diapositiva. Aquí tenemos un corazón, ¿ya? Y miren, este es el miocardio y toda esta telita que está separada está formada por 3 capas, este tejido, ¿no? El epicardio, ¿no ve? Y el epicardio parietal, el epicardio visceral. Aquí tenemos el miocardio. Muy bien. Aquí tenemos otra vez, ¿no? Miren ustedes, este es el corazón, este es el miocardio, ¿no? Aquí tenemos el endocardio y aquí tenemos el pericardio con su capa visceral y su capa parietal, ¿ya? Entonces, esos son las capas, ¿ya? Bien, entonces, bien, aquí les voy a hablar de cómo está formado. Estamos hablando de la estructura general del corazón, ¿no? Hemos hablado primero del pericardio, ¿no? Del miocardio y del endocardio, ¿ya? Entonces, si ustedes ven por fuera, ¿no? Al corazón, ven en esta forma, miren ustedes, la cara anterior, ¿no? La cara Doctora, disculpe anterior, por sí. interrumpirla. Hay mucho ¿Cómo? ruido. Hay mucho ruido, doctora. ¿Hay mucho ruido? Ahora, Ahora sí está bien. ya, gracias por decir. Entonces, miren ustedes, el corazón, si ustedes ven el corazón por fuera, ¿no? Miren ustedes cómo se ve la cara anterior del corazón. En la mayor parte está formado por el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y aquí arriba, miren ustedes cómo se ven las aurículas por fuera, se ven como estas orejuelas, ¿no? Esta es la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha. Miren estas orejuelas. Y miren, parece que los vasos estuvieran encima del corazón, ¿no? Así se ve en la configuración externa del corazón. Pero ya entrando a la configuración interna, vamos a ver que está formada por las aurículas, ¿no? Miren ustedes, aurícula derecha, ¿ya? Aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no? También vamos a ver que entre el ventrículo izquierdo y el derecho está el tabique interventricular, ¿ya? Este tabique interventricular pueden ver que es más grueso que el tabique interauricular, miren ustedes, ¿ya? También tenemos en el corazón izquierdo, ¿no? Así se habla en los libros, de un corazón izquierdo y de un corazón derecho. En la parte izquierda del corazón, ¿no? Entre la aurícula y el ventrículo, tenemos una válvula, ¿ya? Que se llama la válvula tricúspide en el lado izquierdo, tricúspide. Y en el lado derecho está la válvula mitral, ¿ya? La válvula tricúspide y la válvula mitral, ¿ya? Muy bien, entonces han entendido, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Ya, entonces aquí, vamos a ver.
¿Esto por qué sale así? Bien, entonces, vamos a ver, miren ustedes aquí, en la aurícula derecha, aquí, desembocan las venas cavas, una vena cava superior y una cava inferior. Ustedes, para métodos didácticos, ¿no? La sangre venosa se ha puesto de color celeste. La sangre arterial está de color rosado, guindo, ¿ya? Entonces, miren ustedes aquí, quienes desembocan en la aurícula derecha. En la aurícula derecha desembocan las venas cavas superior e inferior, ¿ya? Estas venas cavas superior e inferior recogen la sangre venosa de todo el organismo. Esta vena cava superior recoge la sangre venosa de todos los órganos que se encuentran encima del diafragma. ¿Quiénes se encuentran? Los órganos que se encuentran en el tórax, en la cabeza y miembros superiores. En cambio, esta vena cava inferior recoge la sangre venosa de todos los órganos que se encuentran debajo del diafragma. Así tenemos, por ejemplo, el abdomen, los miembros inferiores, ¿no? Trae la sangre venosa, vena cava superior y vena cava inferior, donde desemboca en la aurícula derecha, ¿ya? Luego tenemos en la aurícula, ¿no? Izquierda, aquí en la aurícula izquierda desembocan las venas pulmonares, ¿ya? Estas venas pulmonares, miren ustedes, pero ustedes me dicen, si son venas, ¿por qué están de color rosado? Porque son las únicas venas que transportan sangre arterial, sangre oxigenada, ¿ya? Estas venas venosas traen sangre arterial de los pulmones, ¿ya? Tenemos dos venas que traen del pulmón izquierdo y dos venas que traen del pulmón derecho. Traen sangre oxigenada, ¿no? Bien, entonces, bien, del ventrículo, ¿ya? Derecho, aquí del ventrículo derecho, nace esta arteria, ¿ya? Esta arteria que es la arteria pulmonar, ¿ya? Esta arteria pulmonar, ¿no? Que sale del ventrículo derecho y está, ¿no? Separada por esta válvula. Miren ustedes, esta es la válvula, miren cómo se abre. Esta es la válvula que se llama válvula pulmonar, también se llama válvula sigmoidea, ¿ya? Entonces, del ventrículo. Esta tiene tres válvulas, ¿ya? Aquí tiene tres válvulas. Luego tenemos, esta es la única arteria pulmonar que lleva sangre desoxigenada de todo el organismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, del ventrículo, ¿no? De este ventrículo izquierdo, nace la arteria aorta. Esta arteria aorta lleva sangre oxigenada a todo el organismo. Entonces, también tiene una válvula que se llama válvula sigmoidea aórtica o también válvula semilunar. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, todas las arterias de nuestro organismo llevan sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar, ¿ya? Todas las venas de nuestro organismo llevan sangre desoxigenada, excepto las venas pulmonares que traen sangre oxigenada de los pulmones, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos a cerrar esto. Muy bien, entonces de todo lo que les he explicado, aparece la circulación mayor y la circulación menor. Entonces aquí les voy a hablar de la circulación mayor y la circulación menor. Siempre les pregunto en el examen, ¿dónde empieza, dónde se inicia la circulación mayor y la menor? La mayor empieza, miren ustedes aquí, en el ventrículo izquierdo,
con la aorta, ¿no? Llevando sangre oxigenada a todo el organismo, lleva sangre oxigenada, deja la sangre, deja el oxígeno y recoge el dióxido de carbono a través de las venas pulmonares y termina en la aurícula derecha a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Esa es la circulación mayor. ¿Dónde empieza y dónde termina la circulación menor? La circulación menor empieza en el ventrículo derecho, ¿no? Con la arteria pulmonar, lleva sangre desoxigenada a los pulmones. En los pulmones, ¿no? Se va a oxigenar la sangre, ¿no? Y una vez que se oxigena la sangre, se convierte en sangre oxigenada, sangre arterial, y esta sangre arterial vuelve al corazón en la aurícula izquierda, donde termina la circulación menor, ¿no? Esa es la circulación mayor y la circulación menor. Oye, ustedes vayan anotándose, ¿ya? Vayan anotándose las preguntas o las dudas que tienen para que al final de la clase, cuando yo les pregunte las dudas, ustedes me digan, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos. Circulación mayor, circulación menor. Bien, aquí vamos a hablar de la circulación arterial del corazón, ¿ya? Cuando yo les diga en el examen qué arterias irrigan al corazón, ustedes me van a decir las coronarias, ¿ya? Las coronarias. Entonces, ¿cómo está formada la circulación arterial en el corazón? A través de las arterias coronarias, que son dos, la derecha y la izquierda. Miren ustedes, esta es la arteria coronaria izquierda. Miren ustedes, y esta arteria da una rama circunfleja, con un bastón, ¿no? Da la arteria circunfleja. Y esta arteria que está bajando se llama descendente anterior izquierda. También tiene arterias digitales. Se llaman arterias digitales porque son como los dedos, ¿ya? Estas coronarias izquierdas son tan importantes que cuando hay obstrucción de esas arterias se produce el infarto del corazón. El infarto del corazón, por ejemplo, puede ser un tejido isquémico, ¿no? Que no se está irrigando. Y depende del tamaño de la isquemia, del tamaño del infarto, entonces puede ser fatal y el paciente puede morir, ¿ya? Entonces, aquí, esa es la arteria coronaria izquierda. Por otro lado, tenemos esta arteria, que es más pequeña y se llama arteria coronaria derecha. Estas arterias nacen en el surco auriculoventricular, ¿no? Por fuera, en la cara externa. Y la coronaria derecha, ¿no? También tiene sus ramitas digitálicas como estas y tiene una arteria marginal aguda derecha, ¿no? Entonces, estas son las arterias que irrigan al corazón, ¿no? Por otro lado, tenemos el sistema venoso del corazón, ¿no? El sistema venoso del corazón está dado por las arterias, mejor dicho, por las venas coronarias, que en muchos libros se llaman venas cardíacas, ¿no? Vena cardíaca posterior, vena cardíaca anterior. Estas todas van a desembocar en este seno, ¿no? En el seno venoso que se encuentra en la cara posterior del corazón, en la unión de las aurículas con los ventrículos, en el surco auriculoventricular, ¿ya? Muy bien, ese es el sistema venoso del corazón. Bien. Aquí vamos a hablar de la inervación del corazón, ¿ya? Bien, miren ustedes, qué interesante. ¿Por qué creen que el corazón se mueve solito, no?
se mueve sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Cómo se mueve el corazón? Y miren, el corazón es un órgano tan importante que desde el momento en que se forma el corazón empieza a latir, ¿no? Al primero, segundo, tercer mes de embarazo, cuando uno pone el estetoscopio en la barriguita de la paciente embarazada, se escuchan los latidos del corazón, tic, 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 ¿no? Taquicárdico, porque tiene más o menos unos 160 latidos por minuto. Desde ese momento nada, empieza a funcionar hasta el último momento de nuestra vida. Un pacientito, por ejemplo, que se muere a los 95 años, hay personas que viven hasta los 100 años, mire, 100, además de 100, pues porque ya 101 ya, porque no es cierto, de los 9 meses de embarazo, imagínate, está latiendo, latiendo. El rato que se para el corazón, nosotros ya no existimos, ¿no? Entonces, pero gracias a que se mueve el corazón, gracias a que tiene una inervación simpática y una inervación extrínseca y una inervación intrínseca, ¿ya? La inervación extrínseca está dado por el parasimpático y el simpático. El parasimpático está dado por el décimo par craneal, que se llama también neumogástrico, ¿no? O vago. Este parasimpático inhibe las contracciones. En cambio, el simpático por la adrenalina más bien produce aumento en la contracción y dilatación, ya es estimulador. Por ejemplo, ¿qué pasa a ustedes que cuando están nerviosos, están atrasados a la clase y van corriendo, corriendo, corriendo? Está su adrenalina, ay, no voy a llegar tarde, me va a cerrar la puerta la doctora, ¿no? Entonces, está esa adrenalina, está pues, ¿quién está actuando? Es simpático. Él está estimulando ese corazón para que lata, 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 ¿ya? Entonces, ese es el simpático. ¿Y quién está inhibiendo el corazón? Está inhibiendo el parasimpático, ¿ya? Está inhibiendo al corazón el parasimpático, ¿no? Bien, esa es la inervación extrínseca. La inervación intrínseca, ¿no? Está formada por fibras musculares especializadas, ¿ya? Para originar y transmitir el latido, ¿no? Unas se agrupan en forma redonda y otras como aquí, y otras se fabrican en forma alargada, ¿ya? ¿Cómo está formada esa inervación intrínseca, esa conducción eléctrica propia del corazón? Por el nódulo sinoauricular, ¿ya? Aquí tenemos el nódulo aurículo-ventricular, ¿no? Estas son las fibras internodales. Luego tenemos el haz de Purkinje, ¿no? No, el haz de His, ¿ya? Este es el haz de His con su rama izquierda y su rama derecha. Y esta es la red de Purkinje. Miren ustedes cómo van a la red de Purkinje a los ventrículos, ¿no? Derecho e izquierdo. Entonces, esa es la inervación intrínseca del corazón. Tienen que hablar de 4 palabras, tienen que aprender. Nódulo sinoauricular, nódulo aurículo-ventricular, haz de His, red de Purkinje. Listo, ya saben, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, así está formada la inervación intrínseca del corazón. Bueno, pero gracias a esta inervación intrínseca, el corazón, ¿no? Puede latir, ¿no? Solito, puede decir sístole, diástole, sístole, diástole, ¿no es cierto? Y entonces, ese movimiento del corazón de sístole, diástole, podemos registrar, ¿no? Esa actividad eléctrica del corazón, esa actividad de este nódulo sinoauricular, de este aurículo ventricular, de este haz de His, red de Purkinje, ¿no? Esa actividad eléctrica podemos ya registrar en un papel milimétrico, ¿no? Ocupando un aparato que se llama electrocardiógrafo,
¿ya? Y entonces ese registro se llama electrocardiograma, ¿no? Y en ese registro, ¿no? Que no es nada más que el registro de la actividad eléctrica del corazón en un papel milimetrado. Entonces ahí vamos a ver ondas, ¿no? Y esas ondas, tenemos ondas, desde colegio sabemos que todo lo que está encima de la línea horizontal es positivo, todo lo que está abajo es negativo, ¿no? Y así vamos a tener una onda positiva, ¿no? Una onda positiva, ondas negativas. Por ejemplo, esta onda P, ¿qué nos va a significar? La onda P es la despolarización de las aurículas, ¿no? Entonces, al despolarizarse las aurículas, se van a contraer, ¿ya? QRS, la despolarización de los ventrículos, QRS. ¿Ya? Ese es el complejo QRS. Luego tenemos la onda T. La onda T es la repolarización ventricular. Entonces, nada más tienen que saber ustedes. Yo les voy a preguntar, ¿qué es el electrocardiograma? Ustedes me ven, es el registro de la actividad eléctrica del corazón en un papel milimetrado que está representado por la onda P. La onda P es la despolarización auricular. El complejo QRS es la despolarización ventricular y la onda T es la repolarización ventricular, ¿ya? Pero gracias a este electrocardiograma, miren ustedes, aquí está, miren ustedes, este es el aparatito, el electrocardiógrafo, ¿no? Aquí se introduce un papel milimetrado y entonces ustedes tienen que poner electrodos, ¿no? A los pacientes, estos electrodos, ¿ya? Y entonces aquí, miren, aquí van a registrar la actividad eléctrica del corazón. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ritmo sinusal normal, ¿no? Mire cómo está, PQRS, 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 ¿no? PQRS, todos, si nosotros contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 espacios. Entonces, este es un ritmo sinusal normal, ¿no? 60 a 70 latidos por minuto, ¿ya? Bien, entonces, pero si nosotros, ¿no? Hacemos, mira, ¿qué pueden interpretar aquí? Miren, un latido lento, ¿no? Loop, dup, lento. Entonces, por ejemplo, una bradicardia puede ser unos 60 latidos por minuto. Aquí miren ustedes, loop, dup, taquicardia ventricular. Miren ustedes aquí ya de tan rápido, creo que ya no se pueden distinguir ni las ondas P, ni el complejo QRS, ni la onda T, ¿ya? Entonces, así, miren, así está interpretando el doctor o la licenciada el electrocardiograma. Muy bien. Pero ¿cómo se toman el electrocardiograma? ¿Ya? A través de estos, quiero mostrar, a través de estos electrodos, ¿no? Miren ustedes, estos son los electrodos que vienen con el electrocardiograma. Bien, entonces vamos a ver. Bien, entonces aquí vamos a hablar de las derivaciones, ¿ya? ¿Qué son las derivaciones? Las derivaciones no son nada más que la disposición de las conexiones, ¿ya? De cada par de electrodos. O sea, cómo vamos a disponer estos electrodos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos las derivaciones bipolares, entonces son de pares, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la derivación 1. Entonces, en la derivación 1 vamos a poner el electrodo en la mano derecha y en la mano izquierda, ¿ya? La derivación 2 vamos a poner, ¿ya? En la mano derecha y en el pie izquierdo. La derivación 3, mano derecha y pie izquierdo, ¿no? Entonces, en el electrocardiograma van a salir onda P, QRS, onda P, van a salir dependiendo derivación 1, derivación 2, derivación 3, así,
¿no? Entonces ya van a saber. Si es derivación 1 es que cuando los electrodos han estado en las dos manos. Si es derivación 2, mano derecha, pie izquierdo. Si es derivación 3, mano izquierda, pie izquierdo, ¿ya? Entonces, pero también hay derivaciones unipolares, ¿ya? Estas derivaciones unipolares son estas. Miren estas, miren ustedes. ¿Ve? Derivación 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? ¿Dónde están estas derivaciones? ¿Dónde les vamos a colocar? Les vamos a colocar, primero, la derivación 1 va a estar en el espacio intercostal, en el cuarto espacio intercostal derecho, ¿ya? Al lado derecho del esterno. Este es el esterno, ¿ya? Esta es la derivación 1. La derivación 2 va a estar en el cuarto espacio intercostal izquierdo. La derivación 3, esta es la 3, está entre el segundo y el cuarto. El cuarto está en el quinto espacio intercostal izquierdo a la altura media de la clavícula. Y el quinto va a estar en el borde anterior de la axila y el sexto en la mitad de la axila. Esas son las derivaciones unipolares, ¿ya? No necesitan anotar nada porque todo lo que les estoy diciendo está en su textito. También hasta las diapositivas hemos sacado de su textito, ¿ya? Bien. Entonces, ahora ya hemos acabado de hablar de la anatomía del corazón. Ahora vamos a hablar de la fisiología del corazón. Esta es la fisiología del corazón, fisiología cardiovascular, ¿ya? Entonces, para hablar de la fisiología del corazón, ahora vamos a hablar cómo funcionan esas paredes, esas aurículas, esos ventrículos, esos vasos sanguíneos, ¿no? Cómo funcionan. Y vamos a hablar primero del ciclo cardíaco, ¿ya? ¿Qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco, ¿no? Es el conjunto de acontecimientos que ocurre en un latido cardíaco. Miren ustedes, conjunto de acontecimientos que ocurre en un latido cardíaco. Cada latido, imagínense ustedes, cada latido dura 0,8 décimas de segundo. Ni siquiera un segundo. Un segundo es ¿no ven? 0,8 décimas de segundo. Miren ustedes. Todo esto ocurre en él. Miren ustedes, aquí. Entonces, ¿cómo vamos a dividir? Vamos a dividir en una diástole general. Aquí, miren, miren, miren. No se pueden perder esta diapositiva. Atienda, miren aquí. Diástole, ya es la dilatación de las aurículas y de los ventrículos, ¿no? Dilatación general. Quiere decir que está en reposo, están relajadas, abiertas las aurículas, abiertos los ventrículos. Esa diástole general dura 4 décimas de segundo, ¿ya? Luego viene la sístole auricular. Sístole auricular. Miren esto, miren aquí, cuando se contrae. Sístole auricular. Miren cómo se contrae. Sístole auricular. Esa sístole auricular mide 1 décima de segundo, ¿ya? Luego viene la sístole ventricular. Esta es la sístole ventricular que mide 3 décimas de segundo. Pero eso es en el ciclo cardíaco, ¿no? Normalmente solo consideramos sístole, diástole, sístole, diástole, ¿no? Porque el corazón tiene dos movimientos, sístole, diástole. Pero para explicar el ciclo cardíaco, miren, todo esto lo que está pasando aquí, se habla del diástole general, se habla del sístole auricular y se habla de sístole ventricular, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar ahora les voy a explicar paso por paso qué ocurre en la diástole general. Miren ustedes, la diástole general, ya, ¿qué significa diástole general? Significa que todo el corazón está relajado, ¿ya? Miren, las aurículas, los ventrículos están relajadas, ¿ya? Y permiten la llegada de la sangre, ¿no? Miren ustedes como ya hemos visto, cómo llega la sangre de las venas, la sangre venosa y la sangre arterial de la aorta, ¿no? Llega y miren, permite porque está relajada, ¿ya? Y al final
¿no?, de esta etapa, miren, al final de esta etapa, ¿no?, se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿no?, y entonces permitiendo que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos, ¿no? Esa es la diástole general. La sístole auricular. Sístole auricular. Si yo les digo sístole, ¡ay! Contracción, ya hace ratito. Diástole, dilatación. Sístole, contracción. Ya, entonces aquí las aurículas se van a contraer, miren ustedes, ¿no? Y además tanta fuerza hacen que la sangre fluya de las aurículas a los ventrículos, ¿ya? Y entonces, una vez que ha entrado la sangre a los ventrículos, aumenta la presión en los ventrículos y esta presión cierra las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide y la mitral, ¿no? Bien, esa es la sístole auricular. La sístole ventricular. En la sístole ventricular, ¿no? Sístole ventricular. ¿Qué se produce? Sístole ventricular. Contracción de los ventrículos. Y al contraerse, ¿qué hace? Es como si ustedes estuvieran exprimiendo algo, ¿no? Tratando de vaciar algo. Entonces aumenta la presión en los ventrículos y se produce la apertura de las válvulas sigmoideas de la aórtica y la pulmonar, ¿no? Entonces así la sangre sale del corazón hacia el cuerpo, ¿no? Esa es la sístole ventricular. Bien, y entonces todo este movimiento va a producir los tonos y los ruidos cardíacos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tonos? Loop, dup, loop, dup, loop, dup, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a escuchar? Ustedes van a tener este aparatito que se llama estetoscopio, ¿no? Ya tienen que tener su propio estetoscopio, tienen que tener su propio tensiómetro para ya practicar, para ya sentirse alumnos de la carrera de ciencias de la salud, ¿no? Entonces ya tienen que estar su estetoscopio ahí, ¿no? Entonces ustedes a través de esto se colocan los auriculares a los oídos y luego esto se coloca en los diferentes espacios donde está el corazón, ¿ya? Segundo espacio intercostal izquierdo, derecho, quinto espacio intercostal izquierdo, donde está el ápex. Entonces, ahí, ¿qué van a escuchar? Van a escuchar el primer ruido, que es el loop, ¿ya? Loop. Entonces, ese se está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Luego van a escuchar dup. El dup está dado por el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿ya? De las válvulas sigmoideas, ¿no? Luego tenemos el tercer ruido, está dado, por favor, alguien que está con su gallo o su gallina, apague su micrófono, ¿ya? Entonces, el tercer ruido está dado por el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Y el cuarto ruido está dado por el choque de la sangre a las paredes de las aurículas, ¿no? Esos son los 4 ruidos o tonos cardíacos. Bien, esto debe decir frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca, entonces, cuando ustedes están escuchando los ruidos loop, dup, ¿qué van a hacer? Ustedes van a calcular, ¿no?, el número de veces que late el corazón en un minuto. Ah, pero ¿y cómo se llama eso? Es la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de veces que late el corazón en un minuto, ¿no? Varía esto, por ejemplo, en las personas mayores, ¿no? De 60 a 80 latidos por minuto, en los niños de 80 a 120, en los bebecitos de 120 a 140. Y en los de 0 hasta los 9 meses puede ser hasta 160 latidos por minuto. Si ustedes le toman la frecuencia cardíaca a un niñito, ¿no?, que está a 120 latidos, es normal, pero a un adulto de 60 años, 120 latidos, uy, es taquicárdico, ¿no? Entonces aquí se toma este foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide, foco mitral, ¿no? Esa es la frecuencia cardíaca. También tenemos el pulso arterial.
¿Qué es el pulso arterial? El pulso arterial no es nada más que la expansión rítmica, miren ustedes, ¿ya? Cuando ustedes comprimen una arteria, ¿no? Entonces, aquí es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón, ¿no? Aquí entonces está pasando la sangre y entonces está bombeando, ¿ya? Entonces es el paso. Bien, entonces este paso, este pulso arterial también es variable. En las personas mayores de 72 a 80 por minuto, ¿no? Latidos por minuto. En los niños de 80 a 100, en los ancianos, por ejemplo, puede ser 60 o menos, ¿ya? Bien, entonces ese es el pulso arterial. También el pulso arterial se puede tomar en esta arteria radial a nivel del cuello, ¿no? Después se puede tomar por ejemplo, a los bebecitos en las arterias pedias, en las arterias de la cabeza, etcétera, ¿ya? Muy bien. Y aquí vamos a hablar de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Ya tienen que saber, es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de los vasos, ¿no? Y entonces, miren ustedes, esta es la presión que la sangre ejerce contra la pared de los vasos y entonces la presión arterial, vamos a ver, también la presión arterial varía, ¿no? La presión arterial varía, por ejemplo, cuánto es la presión arterial normal, de 70 a 120. La presión, un paciente menos de 60 está hipotenso, ¿no? De así se habla de hipertensión e hipotensión, ¿no? Pero ¿cómo se mide la presión arterial? La presión arterial, ustedes para medir la presión arterial necesitan que es el fonendoscopio, este es un tensiómetro, y además pueden también medir esta cinta, pero mejor si comprimen la arteria con el brazo del tensiómetro, ¿ya? Muy bien. Se tiene que ser en un ambiente tranquilo, que no haya ruidos. El paciente tiene que estar tranquilo, no puede medir la presión, por ejemplo, a una persona que está corriendo, ¿no? No tiene que haber ruido, ¿no? Tanto el médico tiene que estar a la altura de la paciente, ¿ya? No puede estar, por ejemplo, la paciente más arriba o el doctor más abajo, ¿ya? Luego tenemos la presión arterial, aquí la hipertensión arterial. La hipertensión arterial ustedes van a exponer, es por encima de 130 a 90 de mercurio, ¿no? Son indicativos de hipertensión, de 130 y 90, ¿no? Luego, las causas de la hipertensión, eso ya van a exponer ustedes. Un 90% es sin causa, idiopática. Y un 10% puede ser secundaria a enfermedades del riñón, puede ser medicamentos también, los corticoides suben la presión, las gotas nasales, las drogas ilegales, ¿no? El alcohol, ¿no? Sube la presión. ¿Qué consecuencias tiene la hipertensión? ¿No? Afecta al corazón, afecta a insuficiencia renal, en el cerebro puede haber hemorragias cerebrales, en las arterias pueden haber oclusiones arteriales, en el ojo también se produce oclusiones, hemorragias, ¿no? Pero en un paciente hipertenso tiene que hacer una dieta hiposódica, ¿no? No tiene que tomar café, tiene que disminuir el peso corporal, tiene que hacer actividad física, ¿no? Y miren ustedes, por ejemplo, este es un paciente que hace ejercicios, su comida llena de verduras, frutas, ¿no? Pan dietético. En cambio, esta paciente obesita, que come mucho, sedentaria, y entonces va a ser hipertensa, va a estar dañando su riñón, su corazón, también va a haber alteraciones en los ojos.
La hipotensión cuando está 90 por debajo de 90 a 60. Son indicativos de hipotensión o presión arterial baja, ¿ya? Bien, entonces aquí a ver si puedo, les quede por vasos sanguíneos, vamos a llevar la próxima clase. Vamos a ver si puedo mostrarles un videíto. A ver dónde está aquí. Quiero mostrarles este video. Pero, ¿cómo voy a pasar? Vamos a ver, a ver. ¿Escuchan? No, doctora. El video no se escucha. ¿Ahora escuchan? Ahora sí se escucha. Sí, ahora sí, Se Lisa. escucha un poco mejor. Eso Pero no es muy clarito. Tomar la toma de tensión de forma manual. Para ello necesitamos un manómetro, un fonendo y a un paciente. Siempre se debe tomar la tensión o se debe tomar en el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque está más próxima hacia el corazón y la presión va a ser, la medida de la tensión va a ser más precisa. Pasamos a ponerle al paciente el manómetro. Tienen que quedar las gomas lo más cercano posible. Por una parte tengo el barómetro, que es lo que me va a medir la tensión. Y por otra tengo la pera. La pera lo que me sirve es para aumentar la presión a nivel del manómetro y con esta ruedecita, una vez que ya esté lleno de aire el manómetro, la voy a ir abriendo despacito para que vaya bajando despacio el aire y ver controlando la tensión. Del mismo modo, tengo que poner el fonendo se sube más o menos hasta 200 y ahora voy bajando lentamente. Abro la perita. Cuando escuche el primer ruido será la tensión alta y cuando lo deje de percibir será la tensión baja. Ahora mismo se acaba de dejar. La tensión del paciente es de 2,5, 7, 120, 70. Retiramos el manómetro. El paciente con 120-70 tiene una tensión normal. Por encima de los valores de 14,9 serían tensiones altas, se consideraría hipertensión, y por valores debajo de 10,6 aproximadamente se consideraría una tensión baja, con lo cual el paciente tiene hipotensión. Ya. Han podido ver cómo se toma la presión, ¿no es cierto? Sí, Lisa. Pero, ¿se ha escuchado bien o no? Sí, doctora. Un poco entrecortado, si se escuchaba. Ah, ya.
Vamos a conseguir un micrófono para los próximos videitos que les muestre. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a, primero, quiero decirles que hay muchos alumnos nuevos, ¿no? Y alumnas nuevas que me han estado escribiendo, ¿no? Y qué vamos a hacer. Entonces, para los alumnos nuevos, tienen que igualarse, ¿no? Y si quieren, si desean, pueden comprarse el libro, ¿ya? No es el libro, el texto, ¿no? En el texto está, ustedes saben que llevan dos materias, ¿no? Llevan anatomía y fisiología, ¿no? Pueden, ahí está un resumen, están todo lo que yo quiero que aprendan ustedes, ¿no? Entonces, hemos hecho con el doctor Dorado un resumen, ¿no? Tanto de anatomía y de fisiología, porque las dos materias son amplias, ¿no? Por ejemplo, estaban diciendo en el WhatsApp que quieren leer un libro, ¿no? Por ejemplo, pueden leer, yo no tengo problema, ¿no? Por ejemplo, si es alumna que ha dicho quiere leer Testí, puede leer los 4 tomos de Testí de anatomía, puede leer el libro de fisiología de Husay, puede leer Rubier, puede leer, hay miles de libros. Yo en ningún momento no les voy a decir que no lean esos libros, ¿no? Si ustedes son anatomía y fisiología, son materias amplias. Si gustan, pueden leer, ¿no? La adquisición del texto no es obligatorio. También les vuelvo a decir a las alumnas nuevas, ¿ya? Entonces, yo lo único que les pido, que por favor, así como yo les trato con mucho respeto, ustedes también tienen que ser respetuosos, ¿no? También el WhatsApp es para tener respeto, ¿no es cierto? Porque ¿por qué estamos usando el WhatsApp? Porque no tenemos la posibilidad de encontrarnos. Entonces, ahorita es como si estuviéramos en la clase. Entonces, tienen que pensar un poquito antes de escribir, ¿no? Entonces, hasta saber expresarse. Un libro no puede ser feo, ¿no es cierto? No, pues porque van a ver, no puede ser feo, ¿ya? Por favor, les voy a pedir que sea un poco más que sea más respetuoso, ¿ya? También les vuelvo a aclarar y les digo a los alumnos, no es obligatorio la adquisición del texto, ¿no? Si esa alumnita quiere estudiar de Testí, quiere estudiar de fisiología de Husay, pues quiere estudiar de lo que ella desee, lo que me va a interesar a mí es que dé su examen bien, ¿no? Si estudia de donde quiera, cuando yo le dé el examen, si, digamos, se va a sacar 100, le voy a poner su 100. No le voy a decir, ay, no, esta alumna no se compró el texto. Esa máscara es mía, ¿no? No. La que está en la mesa. ¿Es de USD? Puede ser. A ver, vení. Bien, entonces, como les digo, van a disculpar. Entonces, como les iba diciendo, sobre el texto, no quiero más escuchar comentarios, ya no quiero escuchar, porque yo no, primera vez que escucho comentarios, 12 años que nosotros, más el doctor 20 años que es docente, y siempre hemos hecho nuestros textos, ¿no? Ahorita estamos haciendo el texto de fisiopato, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fisiopato también es otra materia que es muy amplia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me siento feliz cuando les digo, van a estudiar cardiocirculatorio del texto. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que les he dicho. ¿Acaso no les facilita? Les facilita, ¿no ven? Bien, pero sin embargo no es obligatorio, ¿ya? Y para los alumnos nuevos, si quieren, si desean, pueden adquirir, si no, no. Pueden estudiar de donde quieran. La cuestión es que en el examen se saquen más de 50 puntos y aprueban, ¿ya? Muy bien, por otro lado,
les quiero decir, ahora no les voy a tomar el examen porque no les he dicho en la clase, a los otros grupos sí les he dicho. La próxima clase les voy a decir, por ejemplo, denme un número, ya, 10, entonces voy a contar 10. Jenny, Daniela, háblenme sobre el mecanismo de transporte de la célula activo. Y tiene que hablar. Por ejemplo, Mauricio Alpire, háblenme de la sístole auricular, ¿no? Entonces les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Entonces, si digamos, van a ir, si digamos ustedes van a responder bien, van a ir ganando puntos, ¿ya? Si van a responder mal, entonces van a más bien perder puntos, ¿ya? Por ejemplo, si Daza Quinteros está dormida y no va a contestar la respuesta, entonces yo le voy a ir quitando puntos. Entonces, si se saca 15 en el parcial, ya va a tener, le voy a quitar un punto, a 14 puntos. ¿Ve? Entonces, más bien van a ir ganando o perdiendo. Les conviene ir estudiando poco a poco. No siempre del texto, pueden estudiar de donde quieran. No, yo no les estoy diciendo, no les estoy obligando, por favor, para que no hagan sus explicaciones tan irrespetuosas, ¿ya? A mí me gusta tratar con mucho respeto, ¿ya? Entonces, bien, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Por favor, díganme, porque ahorita vamos a pasar a los exámenes. ¿Cómo se llama el texto, Liz? Bueno, bueno, la materia es de anatomía y fisiología, es el texto Anatomía y Fisiología, ¿no? Ustedes lo pueden adquirir si desean, no es obligatorio. En mi consultorio, en la René Moreno 612, frente al Colegio Nacional Florida, ¿ya? Dice, doctora, sí. perdón, con respecto a eso, ¿y qué hay sobre las exposiciones? Porque tengo entendido que en el texto, al finalizar, al final del libro, está el tema de la exposición. ¿Y qué hay con los que no tenemos el libro, no tenemos la capacidad para comprarlo? Lizeth Gertrudis, buena su pregunta. Usted tiene 90 puntos para aprobar. 90 puntos. En todos los años, personitas que no se compran el libro, hasta entran con nota. ¿No? Porque aquí la clave para aprobar la materia no es que se compren o no se compren el texto, es la cuestión estudiar, no importa de dónde aprendan las 3 capas del corazón. Tal vez hay señoritas que se creen súper dotadas y que van a aprender los 4 libros de Testín, puede estudiar de allá. No, la cuestión que en el examen, cuando yo le pregunte, contesta bien, pasa de curso. O sea, nada tiene que ver el texto. ¿Ya? Ahora las exposiciones van a dar sí las que se compren el texto, ¿ya? Y van a ganar 10 puntos. Eso es doctora, verdad. Sí. Los que somos de tercer año. Voy a hacer una reunión yo creo que la próxima semana, porque como han habido inscripciones, sigue inscribiéndose, la próxima semana voy a tener una reunión solo con las de tercero, cuarto y quinto, ¿ya? Eso. Bien, entonces, ¿han entendido sobre el texto? Por favor. Una pregunta. Sí. Es sobre las arritmias cardíacas, ¿debido a qué se da? Disculpe, que estábamos hablando del corazón, ¿eh? Sí, bueno, las arritmias cardíacas, en realidad las enfermedades van a exponer ustedes. Las arritmias cardíacas se dan, por ejemplo, cuando hay alteración en el sistema eléctrico interno del corazón. Por ejemplo, en una arritmia cardíaca típica es en un paciente que tiene Chagas. ¿Ya? Los pacientes que tienen Chagas son los que se hacen picar con la vinchuca, ¿no es cierto? Entonces el Trypanosoma cruzi entra y ataca ese nódulo sinoauricular, el nódulo aurículo-ventricular, la red de His, y entonces ya el corazón no es loop-dup, ¿no? Entonces puede ser loop-dup, entonces es una arritmia cardíaca, ¿ya? Por alteración del sistema eléctrico del corazón. ¿Cómo se altera? Pueden ser por enfermedades, por la insuficiencia cardíaca, todo eso, ¿ya? Muy bien. Doctora, buen día. Sí. Sí o sí Doctora, tiene que disculpe. ser, disculpe, sí o sí tiene que ser cuando tiene Chaga, doctora, de la arritmia cardíaca. Por ejemplo, he dicho, por ejemplo. Ya. Por Es que ejemplo. Gracias. Por ejemplo.
Sí, ¿qué otra cosita? Doctora, buen día. Disculpe, el día lunes el examen, ¿a partir de qué tema va a ser? De todo lo avanzado, hasta aquí. De tema A lo ustedes avanzado. no les voy a tomar vasos, pero de todo lo avanzado, desde la primera, por ejemplo, les puedo decir, a ver, dígame, ¿qué dijo Hipócrates sobre la anatomía? ¿O qué dijo Aristóteles? ¿No? Ya. Ya, ¿Listo? listo. ¿El examen lo vamos a dar en la plataforma? Bien, también Doctora. respecto a las exposiciones, ¿no? Que a ustedes también no les he dicho. Por ejemplo, aquí hay una niña que le tocó, por ejemplo, ¿qué le tocó? A ver, por ejemplo, miopía, ¿no? Pero miopía pues va a ser al final del año, cuando ya estemos dando exámenes finales, porque miopía se da con órganos de los sentidos en el sentido de la vista. Y entonces por ahí esta niñita quiere adelantar, porque ahorita no tiene exámenes, no le están exigiendo tanto, entonces también voy a aceptar voluntarias. Voy a aceptar voluntarias, ¿no? Entonces, si quieren dar voluntarias y dan bien, se van a sacar los 10 puntos, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con las... yo les voy a tomar el examen, exposiciones nomás. Sí. Doctora, ¿el examen vamos a dar por la plataforma? Sí, oral, oral, mirándome a los ojos. Por la Mirándome a los ojos, sí. Miriam Aima, por ejemplo, hábleme de la diástole general, mirándome a los ojos. Y la diástole tienen que saber así, ¿ya? Así va a ser. Entonces, una pregunta nomás. Tampoco les voy a tomar a todos, ¿no? Les tomaré a un 5, 6, 10 tal vez. Tengo tiempo más también, ¿ya? De todas maneras, ahora vamos a empezar con las exposiciones y me parece que hay una voluntaria, que es Adriana Torrico. ¿Está Adriana Torrico? Ah, ya, otra cosita que les quiero decir. Cualquier preguntita me van a hacer en la clase, porque a veces, como son tantas, no tengo la oportunidad ni el tiempo de responderles cuando me preguntan en el WhatsApp, ¿no? Miren, cuando empezamos, ustedes eran 50 en cada grupo. ¿Y ahora cuántos son, por favor? ¿Alguien sabe? En la sala de Zoom estamos 173 personas. 173. ¿Ya ves? Entonces son muchos. Ya, entonces, por favor, ¿quién va a exponer? ¿Dónde está la señorita Adriana Torrico? Está presente, ¿no? Adriana Torrico, porque mire, aquí a todos los que están sin imagen les voy a ir eliminando, ¿ya? Entonces vamos a ver, no, porque es como si estuviéramos en clases. Por ejemplo, Stephanie Arce, le voy a llamar 3 veces, Stephanie Arce. Roca Rivera. Roca Rivera. Presente, doctora. Naeli Flores. Naeli Flores. Presente, Licen. Ah, ya. ¿Y por qué no prende su imagen? Yo la voy a borrar de la clase. Kevin Cristian. Kevin Cristian. Kevin Cristian. Kevin Cristian. Muy bien, ya eliminado. Muy bien, entonces, bueno, como no, la señorita Adriana Torrico ayer me dijo que iba a, entonces vamos a empezar con Ferrufino Vilcalicet. ¿Dónde está Sí, Ferrufino? Ya, ya, exponga por favor. Ya. Doctora, buen día. Buenos días, compañeros. El día de hoy a mí me tocó exponer sobre lo que es la enfermedad de la anemia perniciosa. Bueno, la anemia es una afección en el cual el cuerpo... A ver, un ratito, ¿dónde está usted que no la veo ahorita? Espéreme, la voy a buscar, espéreme. A ver, un ratito, Ferrufino Lisset. No la encuentro.
Ferrufino Vilcalicet. Sí, tiene que abrir su imagen, ¿no? Abrir imagen. Sí, o sea, está con su imagen, no está cerrada, ¿no? No. A ver, vamos a ver. Ferrufino. Gilda. Ferrufino. Voy a ver cómo... Aquí está, Ferrufino Vilca, ¿no? Sí, Ferrufino Vilcalicet. Ya, muy bien. Ahora mirándome a los ojos, usted va a exponer. Ya, doctora. La anemia, a mí me tocó sobre lo que es la anemia perniciosa. La anemia es una afección que se da por la falta de los glóbulos rojos en el cuerpo, que ésta se encarga de transportar el oxígeno a nuestro cuerpo. Y tenemos el oxígeno a nuestro cuerpo y a los tejidos corporales. Hay muchos tipos de anemia. Una de ellas es la anemia perniciosa, que se da por la deficiencia de los glóbulos rojos, donde se da por la deficiencia de los glóbulos rojos porque los intestinos no pueden absorber apropiadamente lo que es la vitamina B12. Por eso es que se da la deficiencia. Por eso es que se da la deficiencia de esta vitamina, porque esta es muy importante en nuestro organismo, porque nos ayuda a producir lo que son los glóbulos rojos, la vitamina B12. En los síntomas, hay pacientes que no presentan síntomas muy comunes con esta enfermedad, y hay pacientes que también la presentan muy leves. Uno de esos síntomas son diarrea, náuseas, vómitos o también estreñimiento. También puede ser entumecimiento en las manos, en los pies, con sensación de hormigueo. Y cuando la vitamina B12 tiene muy niveles bajos en el cuerpo por un largo periodo, esto puede causar daños neurológicos. En los daños neurológicos los síntomas también pueden ser más, se podría decir, más notorios y más graves, porque puede causar lo que es depresión, puede causar entumecimiento en las manos, en los pies con sensación de hormigueos, lo que es alucinaciones, lo que es confusión. En esos pacientes, cuando ya la vitamina B12 es muy largo En los exámenes complementarios, el médico realizará un examen físico donde también los exámenes de laboratorio influyen bastante, donde pedir hemograma completo a los resultados que el paciente puede presentar. En el diagnóstico, el estudio de esta enfermedad se da mediante los resultados de un hemograma. Los resultados del hemograma van a mostrar lo que es la deficiencia de los hematocritos y de la hemoglobina, y los hematíes se van a encontrar aumentados de tamaño, ya que a esto se dice que es una macrocitosis, y una macrocitosis generalmente se da por el alcoholismo o por el déficit de vitaminas. Una vez con todos estos resultados, el médico podrá dar un resultado y poder iniciar un tratamiento adecuado y oportuno para el paciente. En el tratamiento, mayormente esta enfermedad tiende a desaparecer por completo cuando el tratamiento se lleva muy seriamente. Esto generalmente se inicia con lo que son dosis de vitamina B12 o también suplementos por vía oral. Mayormente esto se puede agregar también en las personas mayores de la tercera edad, ya que su nivel de absorción de ellos solamente es el 1%. En los cuidados de enfermería, mayormente se basan en fijarnos en el aspecto físico del paciente, controlar la ingesta de alimentos, de líquidos del paciente, y también medicar al paciente de acuerdo a horario y de acuerdo a indicación médica. Y también vale mucho decir que tenemos que educar al paciente sobre la patología que tiene,
y tener informado al paciente de lo que él pueda sentir de acuerdo a los resultados adversos que puede tener de los medicamentos. Muy bien, señorita. Se sacó 10 puntos usted. Ya. Entonces la felicito. Justiniano Meneses Ingrid. ¿Está presente? Sí, Licen. Justiniano, ya. Yo hice Muy una bien. diapositiva con imágenes nomás, así como usted nos dijo. Bueno, como usted quiera, pero no se olvide, 10 minutos tiene, ya. Ya, Licen. ¿Podría darme la autorización para Sí, compartir sí, mi sí, pantalla? ¿cómo usted tengo que dar? ¿Tengo que ponerle compartir pantalla? A ver. El anfitrión habilitará No, la Lisa, función. se lo tiene que pasar la anfitriona a ella. En participantes buscarla y ahí a su nombre ella pasarle el anfitrión. Ah, yo le tengo que pasar, ¿no? Pero ahorita Dicen, pero no es necesario, ahí donde usted tiene compartir pantalla hay 3 puntitos y ahí selecciona que varios participantes pueden compartir. A ver, voy a poner compartir pantalla. Ya, a ver, indíquenme, por favor. Ya he puesto compartir pantalla. ¿Ahora qué hago? En compartir pantalla en la No parte se ve. derecha le sale 3 puntitos. Tiene que darle clic a los 3 puntitos. A los 3, pero no hay ningún 3 puntitos aquí. No, en compartir pantalla no tiene que entrar, Lisa. Ah, no tengo que entrar. Ay. Entonces no tengo que entrar. Ah, ya. En compartir pantalla, 3 puntitos, pero a mí no me salen los... Ah, aquí debe ser. Aquí dice, un participante puede compartir a la vez. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Ahí dicen, dele clic en compartir varios participantes. Ah, ya, ahí. Listo, ya está. Ahora... Sí, ahora sí se puede. Ya, ahora, ¿qué tiene que hacer la señorita Ingrid? Ahora solo ella comparte sus diapositivas nada más. Ah, ya, compártanos sus diapositivas usted. Es bueno, pues, trabajar con gente joven. Ustedes son de la época de la cibernética. Ya. Ya, ¿se ve mi pantalla? Se ve su pantalla. Se ve su PowerPoint. Bien. Ya. Ay, muy bonito. Ya. Ya. Voy a comenzar. A mí me tocó exponer el tema de insuficiencia cardíaca. El concepto nos dice que la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para bombear la sangre suficiente y así, digamos, para poder bombear la sangre suficiente para cumplir las demandas metabólicas del cuerpo. Es decir, digamos que el corazón no va a poder satisfacer todo, digamos, como dice, insuficiencia cardíaca. El paciente va a presentar los siguientes síntomas, va a presentar